Bendiciones, bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Esta es su hermana y amiga Sujaili Rosa. Estoy por aquí con un videíto flash, como decimos, ya que quiero hablar un tema que he estado desde hace tiempo deseando compartir por muchos años, pero creo pues que este es un tiempo pues que puedo compartir lo que el Padre me ha permitido. Voy a hablar bajo el tema ¿qué celebro? ¿Qué celebro? Ya que estamos en el mes de Nisan, donde se celebra la Pascua, como le llaman, o Pesach. Y la pregunta surgieron unas cuantas preguntas, pero muchas veces uno no se encuentra respuesta en todos lados. ¿Por qué? Porque hay temas que nadie quiere tocar, hay temas que es más fácil escuchar a otros, pero no indagar, no buscar. Y entonces, pues a veces estamos como el papagayo, que quiere decir que repetimos todo lo que escuchamos sin tener nosotros mismos la convicción de lo que digo, de lo que celebro y donde pongo mi fe, mis reglas de fe, mis valores. Y como que a veces como que está un poquito todo distorsionado, pero vamos a hablar, hoy vamos a hablar. He decidido que hoy vamos a dialogar en referente a este tema y estoy haciendo un video porque si hago un live, creo que va a durar solamente 30 días. Y yo deseo y anhelo que este video se quede en las redes sociales para que otros puedan verlo, puedan escucharlo sin límites. ¿Qué celebro? La primera pregunta que me surgió fue, ¿quién instituyó la Semana Santa y cuándo comenzó? Voy a comenzar al revés. Dice que la Semana Santa no fue instituida por Dios en la Torá, sino que fue una tradición desarrollada por la iglesia cristiana varios siglos después de la muerte de Yeshua. Y eso quiero que nosotros abramos nuestros oídos y nuestro entendimiento para que podamos atar cabos, para que podamos montar este rompecabezas que lo que hemos seguido ha sido algo que fue una construcción. Y nosotros estamos para seguir la verdad. Nosotros deseamos seguir la verdad. Nosotros no deseamos seguir celebrando, actuando bajo fiestas que tienen un significado. Y muchas veces yo entiendo, yo siempre he dicho que tengo la capacidad, porque el Padre me ha dado la capacidad de tornar algo que fue creado para algo negativo, tornarlo en algo positivo, pero no quita su origen. Y ahí es donde quiero llevarlos. El origen histórico de la famosa Semana Santa. Dice que los primeros cristianos en el siglo I no celebraban Semana Santa como la conocemos hoy. Lo que hacían era recordar la muerte y resurrección de Yeshua durante la fiesta de Pesach, porque Yeshua murió durante Pesach, que es la Pascua hebrea. No nos recordamos de aquel que murió, de aquel que partió. Eso era lo que ellos hacían. Un recordatorio. Llegaba el tiempo y se hacía un recordatorio. En el siglo II
surgieron diferencias entre los cristianos que seguían celebrando Pesach, los llamados cuartodecimanos, que ellos eran un grupo de personas que seguían celebrando el Pesach el día 14 de Nisan según el calendario hebreo. Y otros que querían separar la Pascua cristiana de la judía, moviéndola al domingo. Y ahí es donde quiero que pongan su enfoque. Vuelvo a leérselo. Este grupo cuartodecimanos era un grupo de personas, de creyentes judíos que creían en el Mesías y seguían celebrando la Pascua hebrea en el tiempo que había sido estipulada. Pero vinieron otros que querían separar. Pero ¿por qué yo quiero separar la Pascua judía de la Pascua y poner otra Pascua cuando estamos siguiendo a Yeshua HaMashiach, que era judío de nacimiento, que era judío por cultura, que era judío porque era judío? Estas diferencias llevaron al Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino, quien oficializó la separación de la resurrección de Yeshua, llamada Pascua de Resurrección, de la Pascua bíblica, y se fijó que se celebraría el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. O sea, ya estamos viendo que esa separación la hizo un hombre. Esa separación la hizo un hombre que el que conoce de la historia conoce que Constantino era un ser bien difícil, para no decir otras palabras. Él estuvo en ese concilio, creo que alrededor de 2 años, y ahí fue donde se construyó esta Pascua católica cristiana, que es, recuérdense que la Iglesia Católica Romana Apostólica es la iglesia madre, la iglesia cristiana. No se enoje conmigo, es lo que dice la historia. Y separaron la Pascua cristiana de la judía, moviéndola a otro día, porque ellos no querían tener nada que ver con los judíos, pero el Mesías a quien ellos les servían era judío. Y entonces ahí es donde a esta que está aquí, como que me llevó a la hermenéutica griega para entonces buscar el por qué, cómo, cuándo, quién, a dónde, para poder entonces traerles esta información de que es tiempo de que hagamos separación de lo santo y de lo profano. Porque celebrar una fiesta en días que no es celebrarla. Celebrar la fiesta en el tiempo que fue estipulado, que lo vamos a ver, deja mucho que decir. Entonces, pregúntate, hasta aquí, pregúntate, ¿qué celebro yo? ¿Qué significa esto que ocurrió allí? La Semana Santa, Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección,
fue una construcción litúrgica de la iglesia cristiana, romana y apostólica, la iglesia católica. Con el tiempo, no una institución divina. So que a través de los tiempos, del tiempo, fue añadiendo más cosas, fue construyendo esta nueva práctica que no era bíblica. Porque la bíblica era, que vamos a ir ahí, qué es lo que significa celebrar la Pascua, qué es lo que significa. Eso es lo que tenemos que llegar ahí. Muchas de las tradiciones, como las procesiones, los via crucis y los ayunos específicos, no están en la Biblia, sino que fueron agregadas por la iglesia con el paso de los siglos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Recuérdate, si tu base de fe es la escritura, tenemos que seguir lo que dice la escritura o la construcción que hicieron. Pregúntate, ¿debo de seguir yo la construcción de la iglesia madre, la iglesia católica, romana y apostólica cristiana, o celebro la Pascua judía de mi judío Mesías, del Dios que escogió a los hebreos? Porque ese fue lo que llegó a mí. A mí no llegó el Islam, a mí no llegó el hinduismo, a mí no llegó. Si a ti te llegó a ti esta palabra del Dios de los hebreos, entonces tenemos que pararnos y comenzar a hacernos preguntas para definir quiénes realmente somos y a quién realmente seguimos. Porque está el Jesús griego y está el Yeshua HaMashiach judío. Entonces, es tiempo de dejar de estar bebiendo leche nada más. No. Vamos a ir a la vianda. Vamos a ir a lo profundo, como yo le llamo, a la raíz primitiva de donde ya no hay más nada. Vamos al comienzo. La escritura sí habla de Pesach, de la muerte del Cordero. Otros, pues, le han añadido que viene siendo la Pascua, Cristo, la muerte de un hombre para salvar al mundo. Y no vamos a entrar ahí porque estoy escribiendo un libro referente a eso. Porque tenemos que despertar. Seguimos a nuestro Mesías, que fue el que llegó, Yeshua HaMashiach, a despertar nuestra conciencia, a decirnos lo que nosotros necesitábamos saber para podernos conectar con el Padre. Él fue el que Dios escogió, porque no lo decidió Él, lo decidió Dios. El Dios Todopoderoso lo escoge a Él para que Él sea. Por eso a quien adoramos. Eso es otro punto. Pero nunca habla de una Semana Santa, ni de rituales religiosos establecidos para recordar la muerte o resurrección en una forma específica distinta a la Pascua, que es Pesach. Seguimos por aquí. Entonces, ¿qué es Pesach? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el fundamento? Por eso le dije que iba a comenzar al revés. Rompiendo esa estructura que nos enseñaron de Semana Santa, de un hombre como cordero, de como... Hay mucho aquí que no nos dejaban ver. No nos dejaban ver, pero ahora podemos ver. Ahora podemos hablar. ¿Celebró la Pascua bíblica, Pesach, o cuál celebró? ¿O la Pascua de la Iglesia Católica, Romana y Apostólica? ¿Cuál celebró?
¿Qué significa Pesach? ¿De dónde surge Pesach? Tal como se describe en la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y la Tanakh viene siendo los profetas menores, los profetas mayores, donde está los salmos, los proverbios, cantares, hasta Malaquías. Ok, porque recuérdense que el Brit Hadashah no existía. No me vayan para allá porque no existía todavía. Así que tranquilos, que estamos en el siglo II, tranquilos. Dice, especialmente centrada en el propósito original, recordar la salida de Egipto, la libertad del pueblo hebreo y el poder redentor del Eterno, de Elohim, de Hashem. Esta Pascua tiene un profundo significado espiritual y profético. No se basa en tradiciones modernas, que fue lo que construyó la Iglesia Católica, Romana y Apostólica, la Iglesia Cristiana. No se basa en eso, en lo moderno, ni adaptaciones religiosas, sino en lo que está escrito, en las Escrituras. Lo que está ahí. Y dice, otra pregunta que hice, ¿dónde instituyó Elohim, Dios Hashem, la celebración de la salida de Egipto? Y ahí es que le llaman la institución de la Pascua. Se encuentra principalmente en Éxodo 12, del 1 al 28. Aquí Dios da instrucciones claras a Moisés y Aarón sobre cómo celebrar la primera Pascua en Egipto. Algunos puntos claves del texto. Éxodo 12:2 dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el principio en los meses del año. Éxodo 12:3 al 11 dice, detalles sobre cómo tomar un cordero sin defecto, cómo comerlo apresuradamente con panes sin levadura y hierbas amargas. Éxodo 12, del versículo 12 al 14, Dios dice que pasará por la tierra de Egipto y herirá a los primogénitos, pero que la sangre del cordero será señal para protección. Y ordena que esta fiesta se guarde como memorial perpetuo. Espérate. Déjame detenerme. ¿Sabes por qué? Porque vamos un poquito a la historia. ¿Qué ocurrió aquí en Éxodo? El pueblo sale de Egipto. El pueblo de Dios, los que se fueron, porque entendemos que según la historia muchos se quedaron, pero los que entendemos que se fueron, dice que ellos llegaron, pasaron un sinnúmero de sucesos antes de ellos salir. ¿Por qué? Porque están las 10 pronunciaciones, que muchos las conocen como las 10 plagas, pero entiendo que son las 10 pronunciaciones donde Dios se ocultó y dejó ver su manifestación. Él se oculta y vemos la manifestación de las plagas, de lo que llegó a ese lugar, porque Faraón no dejaba salir al pueblo del Eterno, pero todo era un propósito en la vida. Él tenía un propósito, porque a través de esto no solamente se veía el corazón del faraón, sino que también se mostraba también el poder y el señorío del Dios Todopoderoso sobre la vida de Moisés. Y Moisés tenía la experiencia de poder ver la magnificencia y la manifestación de un Dios poderoso. De aquel que lo llamó del zarzal, que le dijo, quita
los zapatos, las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú pisas santo es. Pero cuando Él lo llama por su nombre, eso fue algo que lo estremece. ¿Por qué, Suhaili? ¿Por qué tú dices eso? Porque Moisés estaba huyendo. Moisés se había ido a ocultar a esa tierra para... porque había cometido un asesinato. Porque había cometido un asesinato. Él va a esa tierra a ocultarse allí, y cuando usted se esconde, ¿se sigue llamando por su nombre? Y yo pregunté a personas que han estado en ciertos procesos que yo no he estado. Y me han dicho, no, chacho, lo primero que uno hace es se cambia el nombre. Se cambia el nombre, se cambia la apariencia, te pintan el pelo, te rapa, pero no te van a ver igual. Así que eso fue no simplemente la salsa, porque según dice en la historia, las salsas en el desierto siempre ardían. Pero la voz que lo llama, eso no se veía todos los días, y mucho menos llamarle por su nombre, por el nombre que él se había ocultado. No sé si lo entendiste, pero vamos a seguir. ¿Qué ocurre? Una de las últimas pronunciaciones fue en contra de los primogénitos. Se le da un mandato al pueblo de Israel que fuera a matar a un cordero, se le da las instrucciones, un cordero, un animal, para que pusieran la sangre en los dinteles de la casa, porque iba a venir el ángel de la muerte y se iba a llevar a los primogénitos de cada familia. Muchos eruditos creen que hubieron israelitas rebeldes, que ellos no lo hicieron y también fueron partícipes de ese dolor. Así que los que lo hicieron, los que siguieron la orden, dice la escritura que pasó el ángel de la muerte por todo el lugar, y donde estaba la sangre en los dinteles como protección, sus primogénitos no fallecieron. Preservaron su vida. Guardaron su vida. Y este día os será en memoria. Éxodo 12:14. Apunten. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis con fiestas solemnes para Yahweh delante de vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Si ahí está diciendo cómo se debe celebrar, si ahí está diciendo cuál es el propósito de esa celebración, si ahí está diciendo cuál es el propósito, el fin, la forma de hacerlo, quién es el hombre para cambiarlo y mucho más, nosotros seguir con ese tembeleque porque aquel lo cambió. Volvamos a la escritura. No hablemos de las escrituras, no hablemos de eventos, si vamos a escoger lo que nos conviene y lo que no. Para mí eso es una falta de respeto luego de venir al conocimiento, seguir practicando una Pascua que no fue instituida por Dios. Porque aquí te dice el por qué, el cómo, en dónde, a quién se debe de celebrar. Perpetuo.
Éxodo 12:14 dice, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, si Dios lo dijo, si el Eterno lo dijo, si el Eterno le puso el sello, ¿por qué nosotros no despertamos y celebramos lo correcto? Si es que queremos agradar al Eterno. Así de simple. Así de simple. Hoy día ponen y que 7 palabras. Hoy día ponen tantas cosas y se fueron del original. Se fueron de lo que dice la Escritura. Yo sé que sí traga. ¿Sabes por qué? Porque usted cree que le agradará al Eterno ver a los que dicen que le aceptaron en un convenio, que decidieron cruzar al encuentro del Dios de los hebreos, del Dios de los judíos, porque hay gente que no le gusta ese nombre, del Dios de los judíos, y practico una Pascua que creó un hombre, una Pascua que creó Constantino. No, espérate, que es que yo necesito ahorita un vino para poder procesar y poder entender, wow, qué ciega tú estabas, Sohaili. Pero fue como me enseñaron, pero porque me enseñaron así, no quiere decir que yo me iba a quedar así. Con lo que me enseñaron, pues así es, pues así vamos. No. Bueno, yo soy diferente. Yo sé que soy diferente. A veces las aguas van para el norte y yo voy para el sur. Sin problema alguno. También se reafirma en Éxodo 13 del 3 al 10, mandato de recordar este día cada año. Levítico 23, 4 al 8, se incluye Pesach como una de las fiestas solemnes de Yahweh. Deuteronomio 16 del 1 al 8 se repasan las instrucciones y el propósito espiritual del evento. Así que el cordero era un animal real, no una figura simbólica en ese momento. No lo había. Dios dio instrucciones precisas. Tenía que ser un cordero sin defecto, macho, de 1 año. Su sangre debía ser puesta en los postes de las puertas. La carne debía comerse esa noche con pan sin levadura y hierbas amargas. Este acto era literal, físico, y su propósito era proteger al pueblo de Israel del juicio que venía sobre Egipto. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12, 7. Y tengo aquí nivel SOT, pero necesito que digieran qué Pascua estás celebrando. La que construyó Constantino, de un hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Te pregunto, ¿eso es lo que dice la Escritura? No me vengas con cuentos de teología, porque eso es otra cosa, eso es otro revolú más. La teología sistemática dice que este texto va con aquel, eso fue otro hombre. ¿Qué dice el Eterno?
¿Qué dice el Eterno? Pasemos al otro lado. Claro que sí. Claro que sí. Así que los voy a dejar con esto. No les voy a tirar el nivel SOT. Porque yo sé que está difícil. Está difícil porque nos han enseñado y hemos practicado por años una Pascua romana y apostólica, una construcción de Constantino en el Concilio de Nicea, con un propósito, con agendas escondidas. Un día hablaremos más, pero necesitamos volver a la verdadera Pascua, como dice la Escritura. Así que muchas bendiciones para todos. No me disculpo, porque es tiempo que despertemos. ¿Qué celebro yo? ¿La Pascua de la Biblia o la Pascua construcción por el famoso Constantino en el Concilio de Nicea, par de siglos después de Cristo? Así que muchas bendiciones, y así que pensemos, meditemos. Por aquí un bolígrafo, mira qué bonito, de madre e hija, con la pastora Gloriceli. Voy a ponerle por aquí el link, hermoso, ¿verdad? Para seguir escribiendo, porque recuérdese que usted tiene como responsabilidad escudriñar. Usted tiene como responsabilidad buscar en las Escrituras, ir al principio del por qué, qué pasó, cómo fue, qué esto, qué aquello. Convertirte en un investigador. Ahí también está el Pardes, pero necesitamos que podamos entender qué celebro, la Pascua o la Semana Santa. Y te lo dije. Bendiciones, y será hasta la próxima. Shabbat Shalom, porque este es el día que más me encanta. Es donde descansamos, donde tenemos comunión con el Padre y celebramos el Shabbat. Así que bendiciones para todos, porque también fue constituido. Hello. Pero otro día hablaremos de eso. ¿Qué celebro yo?